Buenos días, tengan todos ustedes. Es un placer estar aquí. Vamos a otra configuración. Esta configuración en amplificadores operacionales se llama la configuración sumadora. Bueno, esta no. Esta es la inversora. Vamos a la configuración sumadora y esa configuración lo que tiene es pues diferentes potenciales de entrada, y esos potenciales de entradas van a estar asociados a diferentes resistencias. En este caso usted lo puede hacer tan grande como quiera. Aquí voy a poner 3 para poder hacer la ilustración. Y entonces sería voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, entradas, resistencia 1, 2 y 3 al nodo. Este es nuestro nodo. Y entonces nosotros vamos a hacer la ecuación a nuestro nodo, que esa es la técnica que estamos empleando. Vamos a colocar entonces, este nodo se llama el voltaje en el nodo inversor. Ya sabemos, va a ser igual al voltaje en el nodo no inversor. Y como está conectado el nodo inversor a 0, el no inversor, el inversor pues es 0. Acá lo vuelvo a recordar, son las propiedades del amplificador operacional. Los potenciales son lo mismo, y entonces este está a 0, pues el otro va a estar a 0. Posteriormente pues coloca las corrientes. Esta le voy a llamar corriente 1, esta le voy a llamar corriente 2 y esta le voy a llamar corriente 3, y la corriente que pasa por la retroalimentación, esta le vamos a llamar corriente F, porque le llamamos RF a la resistencia. Tenemos, por lo tanto, que la suma de corrientes que entran al nodo debe ser igual a 0. En este ejercicio, bueno, lo voy a seguir manteniendo. La corriente que entra a la terminal inversora, la mantengo. Entran 1, 2, 3 y salen 1, 2. Entonces mi ecuación me quedaría corriente 1 más corriente 2 más corriente 3. Si tuviera más corrientes, aquí se suman, ¿ok? Igual a las que salen, corriente en la terminal inversora y corriente IF. Entonces las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Corriente 1 pues es voltaje 1 menos voltaje en la terminal inversora sobre su resistencia, ley de Ohm. Aquí aplicamos ley de Ohm. La segunda corriente lo mismo, va a ser voltaje 2 menos voltaje en la terminal inversora sobre R2 más corriente 3, voltaje 3 menos voltaje en la terminal inversora sobre R3, y esto va a ser igual a corriente en la terminal inversora, pues también propiedades del amplificador operacional, 0. Entonces, bueno, aquí lo marcamos 0. Y solamente nos queda la corriente de retroalimentación. Va a ser, como están hacia la derecha la corriente, entonces es V menos B0 sobre la resistencia, ley de Ohm. Y aquí pues los V menos ya dijimos, el potencial en la terminal inversora va a ser el potencial en la terminal no inversora y está conectado a 0, entonces es 0. Aquí, por lo tanto, esto es 0. Esos potenciales. Y nos va a quedar voltaje 1 entre R1 más voltaje 2 entre R2 más voltaje 3 entre R3 igual a menos voltaje 0 entre RF. Ahora, pues, como queremos el voltaje de salida, entonces el RF lo vamos a mandar
multiplicando, bueno, con su signo, ¿sí? Y me va a quedar, por lo tanto, voltaje de salida, el RF con su signo pasa, está dividiendo, pasa multiplicando, entonces me va a quedar menos RF entre R1 por V1. Menos, bueno, voy a ponerlo así al principio, el menos lo voy a factorizar, menos, luego sería RF entre R2 por el voltaje 2, más RF entre R3 por el voltaje 3. Nos quedaría esa expresión donde el voltaje de salida es el negativo de la sumatoria de los voltajes 1, 2 y 3 con sus respectivas ganancias. Sí, por eso se conoce como sumador, porque suma los potenciales. Ok, caso especial, por ejemplo, resistencias iguales. Si RF es igual a R1 igual a R2 igual a R3 igual a una resistencia, ¿sí? Todas iguales. Entonces yo voy a tener que el voltaje de salida va a ser, pues, resistencia sobre resistencia es 1. Y solamente voy a tener voltaje 1 y luego es resistencias iguales. Solamente tengo voltaje 2, resistencias iguales, voltaje 3. Y por eso, en ese caso, cuando todas las resistencias son iguales, por ejemplo, 10 kilos está bien. El voltaje de salida, pues es la sumatoria de todos los potenciales. Y entonces ya tiene un sumador neto, ¿verdad? Entonces, utilice valores de 10 kilos, 20 kilos, son buenos valores. Tenemos la salida, que es la sumatoria de todo el circuito. Les comentaba, si usted agrega más potenciales de entrada, entonces cada potencial va con su resistencia. Y aquí tenemos, entonces lo voy a poner así, ¿no? Agregamos hasta la resistencia N. Entonces aquí viene conectado. Entonces sería el potencial N. Y esto agrega otra corriente. Sí, por cada resistencia o cada potencial agregado agrega una corriente. Y entonces nuestra ecuación, nada más hay que agregar esa cantidad de voltajes de entrada, que sería agregar las cantidades de corriente. Y en el lado derecho de la ecuación, pues no se altera, queda lo mismo, solamente se altera en este lado. Y estos potenciales del lado izquierdo, pues tienen esta particularidad, ¿verdad? Voltaje de entrada, bueno, voltaje 1 menos 0, aquí lo pusimos, ¿sí? Porque este potencial está a 0. Entonces, usted va a agregar en este lado, pues, todos los potenciales. Aquí agregaría más todas las leyes de Ohms, visto como corrientes, más el voltaje N menos voltaje en la terminal inversora sobre la resistencia N. Y pasa lo mismo, ¿no? Voltaje en la terminal inversora es 0, y entonces solamente le queda voltaje N sobre Rn. Y entonces acá lo tendría que agregar. Y aquí en su agrupación pues quedaría más puntos suspensivos hasta voltaje N entre la resistencia N. Pero aquí ya lo puse multiplicado por la RF. RF voltaje N, ¿no? ¿Cómo quedaría? Quedaría así. Con el signo afuera. Y entonces todas las resistencias iguales, pues esto se agrandaría a esta expresión, voltaje N nada más. Y entonces usted puede sumar tantos potenciales tenga, tantas entradas tenga, los puede sumar. Si son sensores, agarra los sensores y suma a los sensores para tener una ganancia a la salida. Bueno, pues
Esto es la configuración sumadora. Y empléela, igual que la recomendación de las sesiones anteriores. Hay que llevarla a la práctica, hay que utilizar el sumador, lo ejercita en el sumador, busca posteriormente llevarlo a la práctica, lo arma en su proto, le coloca los potenciales, lo lleva a la práctica y cuide que no debe de sobrepasar esta suma, ¿sí? La suma que hace con sus ganancias, no debe sobrepasar los potenciales con los que está alimentando. Normalmente le colocamos 15 volts, entonces no debemos de pasar de más menos 15. El máximo sería 18, no debemos de pasar de más menos 18. Esa es la recomendación, porque si no se satura y ya no tiene el resultado deseado. Bueno, sería todo por la sesión de hoy y nos vemos en la siguiente. Que tengan un bonito día. Hasta la próxima. Gracias. Muy amables.